buenas noches. Bienvenido, bienvenida a Asimetría ASMR. Hoy os voy a hablar acerca de mi experiencia con el insomnio y en todo lo que ha derivado con el paso de los años, los problemas que he tenido y que a día de hoy sigo teniendo. Este va a ser un vídeo muy personal. Voy a contaros cosas que nadie de mi entorno sabe y realmente espero que con esto pueda, en cierto modo, ayudar a que no os ocurra lo mismo que a mí. Además, creo que me va a venir muy bien abrirme y contar todo esto, desahogarme, escucharme a mí mismo, porque muchas veces cuando te escuchas a ti mismo aprendes a ver las cosas desde otro punto de vista, como si estuvieras escuchando a otra persona contarte algo, ¿no? Voy a intentar estructurar el vídeo de manera que no resulte demasiado caótico, siguiendo un ritmo más o menos cronológico sobre cómo ha ido ocurriendo todo y dando el máximo de detalles posible hasta donde yo recuerde. Espero que este vídeo os sea de utilidad y que al menos os resulte interesante. Desde pequeño siempre he sido muy nervioso, muy activo. Mi cabeza siempre está a 1000 por hora, pensando en todo. Soy incapaz de dejar la mente en blanco. Y por supuesto, para dormir eso siempre ha sido un problema. Ya desde niño había muchas noches que me costaba dormir. No paraba de dar vueltas en la cama y me daban las 2, las 3, las 4 de la madrugada. Como ya sabéis, el insomnio es un trastorno de sueño que se caracteriza por la dificultad que tiene una persona para conciliar el sueño. Así que yo desde siempre lo catalogaba de insomnio. Recuerdo que muchas de esas noches me ponía una radio con auriculares y escuchaba esos programas de madrugada del estilo de Hablar por Hablar, en los que siempre hay una presentadora con una voz muy relajante y la gente llama contando sus problemas o sus preocupaciones. Eso me distraía la cabeza y hacía que pudiera dormir, aunque muchas veces escuchaba terminar el programa y seguía despierto. Así pasó el tiempo y a los 15 años fue cuando, digamos, todo empeoró. O por lo menos es cuando yo marco un antes y un después en todo esto. Yo en aquel entonces estaba estudiando bachillerato y me costaba mucho concentrarme para estudiar. Compartía habitación con mi hermano y para mí era prácticamente imposible estudiar por las tardes porque mi hermano siempre estaba por allí y obviamente no lo culpo porque también era su habitación y era lógico que estuviera allí. Pero claro, yo no podía estudiar, pasaban las horas y no rendía. Un día, hablando con un compañero de clase, me comentó que él cuando mejor estudiaba era por la noche, porque había más silencio y estaba más tranquilo. No sé si aquello fue un favor que me hizo o fue una maldición. Empecé a cambiar mi día a día. Yo salía del instituto sobre las 3 de la tarde, llegaba a casa, comía y me echaba en la cama a dormir. No lo llamaré siesta porque dormía hasta las 9 de la noche más o menos. Dormía unas 4 o 5 horas. Y no era ningún problema porque como había madrugado y llegaba muy cansado de clase, pues me quedaba dormido rápido. Entonces cenaba, esperaba que mi familia se fuera a la cama sobre las 11 o las 12 de la noche y entonces yo me iba al salón a estudiar. La verdad es que notaba que me cundía muchísimo porque aprovechaba las horas mucho más que cuando estudiaba por las tardes.
casa y en la calle, y estaba bastante más tranquilo. Además, estaba descansado porque había estado durmiendo varias horas y me podía concentrar mucho mejor. Tampoco era para mí un problema estar despierto de madrugada porque, como digo, siempre me ha costado mucho quedarme dormido por la noche y en cierto modo estaba acostumbrado, no me suponía un problema, todo lo contrario. Bueno, pues así pasé mis años de bachillerato, que por cierto hice el bachillerato de ciencias y lo recuerdo como algo durísimo. Me costó mucho, mucho esfuerzo, pero al final lo conseguí y para mí fue todo un logro cuando lo hice. Sobre todo porque hay personas que estudian poco y consiguen notas altas y yo soy de los que estudian mucho y sacan notas más bajas. Se podría decir que siempre me ha costado más que a otras personas. Sabía que había gente a mi alrededor que ponía en duda que pudiera terminar bachillerato y el hecho de conseguirlo fue una gran satisfacción, el poder decir lo he conseguido. Creo que no hay nada más satisfactorio que eso, el fijar una meta y conseguirla, sobre todo cuando ha habido gente que no apostaba por ti desde un principio. En cualquier caso, terminé bachillerato y no hice selectividad. Para los que no seáis de España, os cuento que la selectividad es una prueba que consta de varios exámenes de diferentes materias que se hace después del instituto cuando terminas bachillerato para poder ir a la universidad y hacer una carrera. Yo tenía muy claro que no quería hacer una carrera, así que hice la alternativa a la universidad. Hice un ciclo superior, también conocido como FP2. Estudié audiovisuales y el ciclo eran 3 años y eran turno de tarde. Como ya podéis imaginar, iba a clase por las tardes, estudiaba de noche y dormía por la mañana. También me salió trabajo en un supermercado mientras estudiaba. Este trabajo era de madrugada. Me cambiaron el turno unas 3 o 4 veces, no recuerdo bien porque hace mucho de esto. Pero recuerdo que tuve un turno que empezaba a las 12 de la noche y salía creo que a las 6 de la mañana. Entonces iba a casa a dormir y me levantaba al mediodía para ir a clase. Otro turno que tuve fue aún peor. Entraba a las 5 de la madrugada y salía a las 11 de la mañana. Así que podéis imaginar el descontrol tan grande que tuve durante esa época. Este trabajo en el supermercado duró solo un año, pero lo compaginaba con las clases por las tardes y básicamente estudiaba cuando podía. No había terminado de estudiar y me salió un trabajo de repartidor o mensajero, que era solo los sábados en turno de mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y recuerdo que la mayoría de días iba a trabajar sin dormir, empalmando un día con otro, porque las noches las pasaba despierto ya que estaba cada vez más acostumbrado a estar despierto por la noche. Así que todo esto fue un descontrol enorme. Yo no tenía un horario de persona normal y básicamente yo no dormía como una persona normal. Lo más curioso es que terminé de estudiar y al poco tiempo empecé a trabajar de lo que había estudiado. Estuve trabajando de técnico de sonido en una radio de aquí de mi ciudad y esto lo compaginaba con mi trabajo de repartidor los sábados por la mañana. Y en esta radio estaba en turno de tarde. Empecé a trabajar 4 horas, que era un turno de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y al poco tiempo me pasaron a 6 horas, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Llegaba a mi casa todos los días a las 12 de la noche, me duchaba, cenaba y básicamente no me acostaba, me quedaba despierto porque dormía por la mañana. Mi trabajo de los sábados se acabó convirtiendo en un trabajo diario y por temporadas, que a veces era en turno de noche de 12 a 7 y a veces era en turno de mañana de 7 a 2 de la tarde. Y lo compaginaba
o si estáis entendiendo lo que estoy explicando, pero básicamente desde que tenía 15 años he tenido unos horarios muy desfasados. Digamos que no he tenido precisamente las circunstancias idóneas para llevar una vida normal en cuanto a horarios. He tenido mucho descontrol de horarios y se podría decir que eso contribuyó a que desarrollara unos trastornos de sueño que duran hasta el día de hoy. Lo mismo, había días que dormía 2 o 3 horas y días que dormía 16 o 17 horas seguidas. Un caos. De hecho, aunque me cueste reconocerlo, sigue habiendo días que soy capaz de dormir eso, unas 16 horas o más, porque quizá he dormido mal durante varios días seguidos y necesito hacer una cura de sueño para, digamos, tener un equilibrio, si no es que me vuelvo loco. Bueno, pues sigo. Estuve trabajando en la radio durante casi 6 años y lo compaginaba por temporadas con mi otro trabajo, que a veces era por la mañana y a veces era por la madrugada. Pero en este trabajo de repartidor ya me hicieron un contrato de diario, en horario de persona normal, como yo suelo decir, en horario de mañana, y tuve que acabar dejando la radio porque no podía seguir mucho tiempo trabajando en ambos sitios a la vez. Dormía unas 4 horas al día y lo pasaba fatal, porque aunque tuviera trastorno de sueño, sigo siendo una persona y necesito dormir unas 7 u 8 horas de media, ¿no? Es lo normal para poder vivir, aunque sé que hay mucha gente que duerme mucho menos y que no necesita más, a la cual admiro muchísimo porque yo soy incapaz. Y bueno, en mi primer año con turno exclusivamente de mañana, intenté reeducar a mi cuerpo, intentando dormir por la noche como una persona normal, aprovechando pues que ya tenía un horario en condiciones, ¿no? Entonces empecé a tomar pastillas para dormir. Ya las había tomado de pequeño, pero de una forma mucho más esporádica, en ocasiones muy específicas, ¿no? Y bueno, más o menos iba bien, pero bastaba que una noche no consiguiera dormir bien para que al día siguiente necesitara echarme una siesta después del trabajo, porque si no me encontraba muy fatigado con dolor de cabeza. Entonces no siempre podía dormir como yo quisiera. Digamos que por fin tenía un horario normal, pero que me estaba resultando muy difícil adaptarme, ya que previamente mi vida había sido un caos en cuestión de horarios. Paralelamente a todo esto que os he contado, fui desarrollando ansiedad. El tema de no descansar bien me generó una situación personal que no era nada buena. Tenía mucho miedo por todo, era incapaz de controlarlo, estaba siempre nervioso por todo, todo se me hacía un mundo. No sé cómo decirlo, pero estaba como muy irascible, muy susceptible, muy inseguro por todo lo que hacía, todo me molestaba, todo me agobiaba. Desarrollé una especie de fobia social. Cada vez me costaba más relacionarme con la gente, cada vez me apetecía menos salir, aunque fuera a tomar algo. De hecho, sigue sin apetecerme prácticamente nunca. Soy muy casero y muy solitario. Me gusta estar en casa, con mi gato, mi música, mis series, mi vida. No estoy diciendo que no sea una persona sociable. De hecho, me gusta mucho conocer gente nueva. Me considero muy abierto de mente. Creo que hay por ahí gente muy interesante por conocer. Y cada vez que te niegas a conocer a una persona, estás cerrando una puerta, estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien genial. Pero hoy por hoy odio las aglomeraciones, ¿no? Las concentraciones de mucha gente. Ver mucha gente a mi alrededor me agobia muchísimo. Prefiero irme y estar en un sitio más tranquilo o rodeado de menos gente. Me cuesta mucho relacionarme en la vida real. Soy muy inseguro conmigo mismo y creo sinceramente que
que todo lo que os he contado hasta ahora ha tenido mucho que ver con esto. Ha sido como una bola que se ha ido retroalimentando a sí misma hasta generar lo que es hoy, ¿no? Esa bola la he creado yo inconscientemente y de ahí parten todos mis miedos, mis inseguridades y mi forma de ver las cosas. Precisamente por mi forma de ver las cosas tuve algunas crisis de ansiedad, que es algo que no le deseo a nadie. Siempre tengo presente una frase que leí una vez y que me gusta mucho, que dice: no es lo que te ocurra, es como tú te lo tomes. Y yo desde hace años me tomo las cosas que se me hace un mundo todo y no entiendo por qué. Cuando ves la ansiedad desde fuera, igual no te parece tanto, pero cuando la ves desde dentro, se te hace un mundo y sabes que no es fácil controlar eso. Si estás viendo esto y eres una persona que sufre o que ha sufrido alguna vez de ansiedad, sabes perfectamente de lo que estoy hablando y sabes que no es fácil. Mi padre siempre le ha quitado mucha importancia a la ansiedad, dando a entender como que no es más que falta de valor por afrontar las cosas, ¿no? Como que solo hay que echarle un par de huevos a la vida y ya está. Y claro, yo entiendo que si no has tenido nunca ansiedad, no sabes lo que es y por tanto tienes otro punto de vista muy diferente. Así que bueno, después de muchos años sufriendo de ansiedad, tomé una decisión de la cual estoy muy orgulloso. Decidí buscar ayuda y fui a un psiquiatra, porque estaba viendo que aunque yo pensaba que podría controlarlo, no fue así. Seguía con mi vida patas arriba en cuanto a mi rutina, mis horarios y mi forma de relacionarme con los demás. Todo estaba relacionado. Tuve la suerte de toparme con un psiquiatra excelente. Estoy muy contento con él, con las terapias. Me da cita cada 2 o 3 meses más o menos. Y me ha ayudado muchísimo, sobre todo al principio de ir a visitarlo. Llevo viéndole unos 3 o 4 años. Y es cierto que me ayuda a poner las cosas en su sitio y a ver las cosas con otra perspectiva. En cualquier caso, me ayuda también a desahogarme y a poder abrirme para contarle cosas que no puedo contarle a nadie más, o que al menos no estarían bien aceptadas dentro de la sociedad como algo políticamente correcto, ¿no? Lo que vienen siendo mis paranoias, mis pajas mentales. Cuando empecé a ver a mi psiquiatra, tomaba para dormir melatonina, que es una pastilla natural, y doxilamina, que sí que es una pastilla química de farmacia y que muchos conoceréis como dormidina, aunque hay muchas otras marcas diferentes. Al menos ahora las tomaba, digamos, bajo la supervisión de un profesional y no por mi propia cuenta como hasta entonces. Durante las primeras terapias, mi psiquiatra me dio unas pautas, me guió para hacer lo que se llama higiene del sueño. Consiste en una serie de pautas para reeducar al cuerpo y regular el biorritmo, es decir, conseguir que poco a poco consigas dormir dentro de un horario fijo habitual. La verdad es que me sirvió muchísimo. Al inicio de las terapias me lo tomé muy en serio y llegué a dormir muy bien, sin dormir siesta, durmiendo siempre de noche. Y para mí cambió todo muchísimo, fue genial. Hablo en pasado porque eso fue al principio, digamos que duró unos meses, pero poco a poco fui adquiriendo de nuevo unos hábitos muy malos. Sé que os va a sonar a excusa, pero me gusta la noche, me gusta la tranquilidad y el silencio que se respira de madrugada. Y creo que inconscientemente mi cuerpo o mi mente busca ese rato, ¿no? Busca el estar despierto de noche. Sé que suena raro, pero es así. Me acostumbré tanto a la noche que luego parece como que era incapaz de vivir sin la noche, ¿no? Sin ese ratito de paz. Digamos que mi relación con la noche es una relación de amor-odio, ¿no? Una relación tóxica. No puedo vivir ni con ella
pasó algo muy raro, algo que solo mi psiquiatra sabe. Empecé a sentirme muy triste por dentro. Es un poco difícil para mí encontrar las palabras correctas para definir una sensación tan fuerte. Me sentía triste, estaba mal conmigo mismo. Lo tenía todo, pero no era feliz. Sentía como una presión dentro y no sé muy bien cómo puedo definirlo, pero lloraba, sin saber cómo ni por qué. Lloraba mucho. Por ejemplo, recuerdo perfectamente un día que iba en el autobús, estaba sentado mirando por la ventanilla y recuerdo perfectamente que empecé a llorar sin saber por qué, sin tener un motivo, simplemente empecé a llorar. Tenía ganas de desaparecer, de huir de todo, de coger el camino fácil. No me preguntéis cómo lo hice, pero conseguí que mi familia no se diera cuenta de nada de esto. Casi siempre lloraba en mi cama o cuando estaba solo. Y esta época duró algunas semanas, no sabría decir exactamente cuánto. Yo no sabía lo que me estaba pasando, no entendía nada. No sabía por qué me estaba pasando aquello, no sabía por qué estaba así, solo sabía que quería irme. En la siguiente cita que tuve con el psiquiatra, se lo comenté. Le conté todo esto mientras lloraba. Recuerdo que lloraba mucho. Y él me dijo que tenía un inicio de depresión. Yo creo que hasta ese momento no llegué a plantearme que lo que me estaba pasando tenía que ver con una depresión, lo cual es completamente absurdo porque es más que evidente lo que era, pero yo en aquel momento no era capaz de ver más allá. Cuando lo supe, se me activó como una especie de resorte en el cerebro, cambié el chip. Tenía muy claro que no quería tener depresión. Mi madre tuvo depresión durante varios años cuando yo era un niño. Y sabía que yo no quería eso en mi vida. Empecé a tomar unas pastillas de hipérico, que también se conocen como hierba de San Juan. Son pastillas naturales, no son químicas. Y precisamente son para eso, para estados depresivos. Es muy curioso porque cuando empecé a tomarlas noté un cambio enorme, fue radical, estaba como mucho más feliz, pero no lo notaba como algo artificial, sino como algo natural. Era como si se me hubiera activado un mecanismo de supervivencia o algo así. Empecé a ver las cosas de una forma mucho más positiva, me encontraba bien conmigo mismo y estoy segurísimo de que no fue un efecto placebo, porque yo realmente podía notar esa sensación, ¿vale? Realmente lo notaba. Me había cambiado el chip, era como una persona nueva, ¿no? No sé si el hipérico fue determinante o no lo fue para el estado en el que estaba, pero sí sé que no he vuelto a encontrarme tan mal como en esa época. De hecho, el inicio de depresión se quedó en eso, en un inicio. No fue a más. Y menos mal que no fue a más porque no sé qué habría pasado entonces, no lo sé. Os puedo asegurar que aquello no fue nada agradable para mí y que es algo que no quiero volver a vivir. Es muy curioso cómo funciona el cerebro, ¿no? Yo siempre he pensado que si algún día estudio una carrera por placer, sería psicología, porque me encantaría estudiar cómo trabaja nuestro cerebro, el comportamiento de las personas, cómo afectan determinadas situaciones o circunstancias en nuestro comportamiento. A mí me encanta psicoanalizar a las personas que conozco. Cuidado, no me refiero a juzgar, me refiero a psicoanalizar, a intentar entender por qué una persona se comporta de una manera o de otra. ¿Qué es lo que hay detrás de ese comportamiento, no? Porque todos actuamos de una forma u otra en función de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, ¿vale? Al menos eso creo yo. Y bueno, volviendo al tema, desde entonces hasta hoy ha seguido todo sin cambios. Sigo tomando hipérico por las mañanas con el desayuno, aunque realmente creo que ya es
ese subidón, esa energía positiva que notaba al principio de tomarlo. En cualquier caso, me encuentro bien. Sigo tomando las mismas pastillas para dormir, la melatonina, que es natural, y la dormidina o doxilamina, aunque no siempre funciona. Pero estoy intentando dejar las pastillas, aunque mi psiquiatra me insiste en no hacerlo y en que puedo tomarlas durante toda la vida sin ningún tipo de problema. Yo no quiero eso. No quiero depender de unas pastillas para dormir. Aunque siendo honesto, si no las tomo no suelo dormir bien. De hecho, tengo muchísimas pesadillas, duermo a ratos, me despierto muchísimo durante la noche. Tengo 5 despertadores y aún así me despierto a cada rato, mirando el reloj con miedo a quedarme dormido y llegar tarde al trabajo. Y bueno, tengo épocas, aunque como norma general estoy bien. Yo creo que lo peor ya lo he pasado. Suelo tener ansiedad a menudo, pero la rebajo un poco haciendo respiraciones profundas. Y si veo que va a más, entonces me tomo una pastilla de lorazepam, que es un ansiolítico. Por suerte, cada vez es menos frecuente. Ya apenas tomo. De hecho, tengo aquí varias cajas de pastillas que no me he tomado, así que por esa parte estoy contento. Un compañero de trabajo me dijo que soy un yonki y no le falta razón, porque básicamente dependo de unas pastillas. Pero como digo, mi idea es dejar todas esas pastillas y que en el futuro consiga dormir todos los días sin depender de ellas. Esa es mi meta. Hace 2 años y medio descubrí el ASMR y muchas noches me ha ayudado muchísimo. Fue por eso que decidí yo también aportar mi granito de arena y abrirme un canal para intentar ayudar a gente con el mismo problema que yo, lo cual en cierto modo es una incongruencia porque el hacer estos vídeos me obliga a grabar de madrugada por el tema del ruido. Pero bueno, normalmente lo hago en la noche de los viernes y los sábados, y el resto de la semana intento hacer vida normal y dormir de noche. Digo intento porque estoy en ello. El hecho de no dormir bien a veces hace que algunos días abuse de la cafeína, bien tomando café o bien tomando bebidas energéticas, para poder estar a tope, porque hay días que voy a trabajar después de haber dormido media hora, 1 hora, 2 horas. Y mi trabajo es algo muy físico y necesito estar bien despierto porque si no voy como un zombie todo el día y mal. Obviamente en mi situación no es una gran idea el tomar cafeína. De hecho soy muy sensible a la cafeína y a veces me pongo a hacer Matrix andando por las paredes y bueno, intento no abusar, pero es que a veces me es imposible no hacerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, que me hayáis conocido un poquito mejor y que si hay chicos o chicas jóvenes que me están viendo y que están empezando a descontrolar sus ciclos de sueño, bien por estudiar de noche, bien por salir de fiesta, por lo que sea, espero que mi experiencia os sirva para coger ese problema a tiempo y habituaros a dormir cuando debéis hacerlo, que es de noche. Os aseguro que de esa forma os vais a ahorrar muchos problemas en el futuro. De verdad, hacedme caso, que sé muy bien de lo que hablo. Me gustaría conocer vuestra opinión. Dejadme un comentario con vuestras experiencias si habéis pasado por algo similar a esto que os acabo de contar. De verdad me encantaría saberlo y debatir un poco sobre todo esto. Si os ha gustado este vídeo, os animo a visitar el canal de Honeymoon ASMR. Os voy a dejar el canal por aquí arriba. Es una chica licenciada en psicología que hace muchos vídeos hablando de este tipo de cosas y de otros temas muy interesantes. Os animo a echarle un ojo y a suscribiros a su canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.
os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches.